Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Hola. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todos y todas a la capacitación denominada El Testimonio Anticipado en el Juicio Penal, implicaciones del cambio normativo. Saludamos la presencia de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres Castillo, director provincial de Santa Elena, doctor José Gabriel Ramírez, docente universitario, Magíster Homero Milton Tayupanda Quirós, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Según lo determina el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 453, la prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y las circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. En ese sentido, uno de los medios de prueba es el testimonial, en el que una de las partes o un tercero rinde su declaración sobre el hecho presenciado o las circunstancias del cometimiento de la infracción penal. Así pues, el testimonio anticipado es considerado como el medio de prueba más importante al inicio de una investigación. Está sujeta al principio de oralidad. En nuestra legislación, tiene como fin dar certeza al juzgador sobre lo sucedido y dar con la culpabilidad del presunto infractor, destruyendo con ello el estado de inocencia. Para la apertura de esta capacitación, recibimos las palabras del doctor José Gabriel Ramírez, director provincial de Santa Elena, quien nos dará las palabras de bienvenida. Gracias, mi estimada Andreita. Un saludo fraterno a la doctora Tania Torres, la directora de la Escuela Defensorial, a mi estimado amigo
Homero Tayupanta Quirós, el capacitador ponente de esta tarde, al igual que a cada uno de mis defensores y defensoras, tanto de la provincia de Santa Elena como los defensores y defensoras a nivel nacional. Al unísono, un fraterno saludo también a los coordinadores regionales que se encuentran en esta ponencia, también a los estudios jurídicos gratuitos que nos acompañan. Para mí es un honor presentar a mi querido amigo, el doctor Homero Tayupanta, quien es un amante a las ciencias jurídicas, es un filósofo, yo le llamo, del derecho, le encanta siempre estar en constantes capacitaciones, candidato a PhD por la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, aparte de ser un gran operador de justicia, es un gran amigo y amante a la ciencia jurídica, como le he dicho. Me dio la apertura de que nos dote con su honrosísima presencia en esta capacitación y espero que a cada uno de nosotros nos sirva en este aspecto tan importante como son los testimonios dentro de los hechos penales, como lo dijo mi estimada Andreita. Con todos doy por iniciada esta capacitación, devolviendo el uso a la voz a mi estimado doctor Homero Tayupanta. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, a continuación, escucharemos las palabras de la magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial, quien inaugurará la presente jornada de capacitación. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, para mí siempre es un gusto nuevamente recibir a todos los miembros de la Defensoría Pública del Ecuador, así como los miembros de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, en un nuevo espacio académico en donde todo el tiempo intentamos estar a la vanguardia del conocimiento, intentamos siempre tener nuevos espacios a través de los cuales podamos debatir sobre determinados conceptos, sobre determinados temas que se tratan en el día a día, en la práctica sobre todo de la defensa, del patrocinio, de la asesoría que realizamos a nivel de nuestro trabajo. En ese sentido, a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, damos por inaugurada esta jornada de capacitación, esperando que sea de mucho provecho. Asimismo, agradecemos la participación de nuestro docente, que sabemos que tiene una amplia trayectoria y muchísimo conocimiento en la temática a impartir, y esperamos todo el éxito. Muchísimas gracias. Adelante, Andrés. Agradecemos la intervención de la magíster Tania Torres y la presencia de las autoridades. De esta manera, damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria y legible su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas al expositor a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida al magíster Homero Milton Tayupanda Quirós, facilitador de la capacitación del día de hoy denominada El testimonio anticipado en el juicio penal, implicaciones del cambio normativo. El magíster Homero Milton Tayupanda Quirós es abogado de los juzgados y tribunales, candidato a doctor por la Universidad Católica de Argentina, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo, magíster en Derecho Empresarial por la misma universidad. Además, es docente de pre y posgrado en las universidades Ecotec y UES. Recibimos al magíster Homero Tayupanda, quien tendrá un tiempo de 40 minutos para su exposición. Bienvenido, doctor. Buenas noches, buenas tardes con todos. Un cordial saludo a la Escuela Defensorial, a la doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, a mi querido amigo José Gabriel, director provincial de la Defensoría Pública de la provincia de Santa Elena, a todos los amigos y amigas de la Defensoría Pública.
Gracias por honrar con su presencia el día de hoy. Qué bonita manera de conmemorar el Día del Escudo Nacional. Hablando justamente de uno de los elementos de pruebas fundamentales para el proceso penal. En el momento que quizás tenga alguna interrupción, me lo hacen saber, por favor, porque estoy en un lugar donde se escucha bastante bullas de vehículos, justo estoy al lado de una carretera. Bien, una vez agradecido a todos mis queridos amigos que han hecho posible de debatir un tema de trascendental importancia, es menester recordar algo. En el sistema procesal penal ecuatoriano, el testimonio anticipado tiene tal relevancia que puede ser un elemento esencial para fundamentar una sentencia condenatoria. Es decir, la diligencia que vamos a abordar el día de hoy tiene es de trascendental importancia porque puede servir para condenar a una persona. Por eso es que es relevante hablar de esta prueba anticipada. Pero antes de hablar de la prueba anticipada, hay que recordar cuál es la finalidad de la prueba. Antes ya nuestra amiga nos hacía referencia al artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos un poquito qué es lo que dice el artículo 453. Nos dice que la finalidad de la prueba es llevar al juzgador al convencimiento de dos cosas respecto de los hechos criminosos y la responsabilidad o la participación de la persona procesada. Es decir, el artículo 453 tiene una finalidad de persuadir al juez respecto de los hechos y la responsabilidad de la persona procesada. Aquí quiero detener y desde ya me gustaría generar debate a todos los abogados de la Defensoría Pública, porque hay autores de trascendental importancia como por ejemplo Miquel de Tarufo, un jurista extraordinario en tema de pruebas. Él ha mencionado que la finalidad de la prueba son dos. Pueden ser vistas desde dos concepciones. La primera, justamente la que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Esto es la concepción de que la prueba tiene como fin persuadir al juez del convencimiento de los hechos. Es lo que ha recogido el Código Orgánico Integral Penal. Pero este autor señala que hay otra concepción, a mi modo de ver, que es la concepción realista en busca de la justicia. Es justamente la concepción del elemento cognitivo. Significa que una de las finalidades de la prueba es conocer la verdad de los hechos. Conocer la verdad de los hechos puestos a conocimiento del órgano jurisdiccional. Para eso, yo desde, como les decía al inicio, me gustaría que ustedes también se realicen un debate sobre el artículo 453. Había la necesidad del legislador como intérprete auténtico de definir cuál era la finalidad de la prueba en el artículo 453, tal cual como está definido. Porque claro, tanto la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la prueba sirven como mecanismo de llegar a la verdad de los hechos. Quiero compartir desde ya unas láminas que tengo preparado, y ahí está, ¿verdad? La Corte Constitucional de Ecuador, en la sentencia 71-2012, CEP-CC, ha señalado que el fin de la justicia es el descubrimiento de la verdad y que las pruebas sirven como instrumento mediante los cuales los jueces podemos llegar a dicha verdad.
Miren, la Corte Constitucional más bien ha recogido la segunda concepción de la finalidad aprobatoria. Para la Corte Constitucional queda claro que la prueba sirve para llegar a la verdad de los hechos. En tanto que el artículo 453 tiene una finalidad persuasiva al juez. Lo que busca es persuadir al juez respecto de los hechos. Bien. Una vez abordado brevemente la finalidad de la prueba, ahora vamos a ver cómo está en el Código Orgánico Integral Penal establecido los medios de prueba, entendiendo a los medios de prueba como el camino para llegar a la verdad de los hechos, como el camino o el instrumento que sirve para llegar a la verdad de los hechos. El artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal ha recogido tres medios de prueba. Tenemos primero la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. En algunos países, como en Perú, por ejemplo, existen otros medios de prueba, como la prueba material. Nuestra legislación ha recogido o ha establecido o ha esquematizado estos tres medios de prueba, que todos conocemos porque a diario estamos utilizando los medios de prueba para conocer la verdad de un caso concreto. Entonces tenemos la prueba, los medios de prueba documental, testimonial, pericial. Pero para esta ponencia, el día de hoy nos vamos a centrar en el medio de prueba testimonial, la prueba testimonial. El artículo 501 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que la prueba es la declaración, sea del procesado, el testimonio es la declaración del procesado, puede ser de la víctima, así como puede ser de una tercera persona que no forma parte del sujeto procesal, pero que tiene conocimiento de los hechos que se están juzgando, ¿verdad? Un tercero. Es así que la prueba testimonial, históricamente, si revisamos la doctrina, históricamente la prueba testimonial ha servido para fundamentar decisiones jurisdiccionales. Es uno de los medios de prueba que más se han utilizado para fundamentar sentencias y decisiones del órgano jurisdiccional. Para José Caferata Nores, ha señalado que el testimonio es la declaración de una persona física recibida en el curso de un proceso penal respecto de ciertos hechos que él pudo percibir a través de los sentidos, respecto a los hechos que se investigan, ¿verdad? Entendiendo entonces que el medio de prueba, la prueba testimonial, es uno de los medios de prueba más utilizados en el proceso penal. Yo hasta el día de hoy no conozco un proceso penal en el que no se haya utilizado el medio de prueba testimonial. El medio de prueba. Generalmente el medio de prueba, los testimonios son esenciales en todo tipo de procedimientos para convencer al juez y para llegar a la verdad de los hechos. Dicho esto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta prueba testimonial, como todas las pruebas, como todos los medios de prueba, deben practicarse la actividad probatoria como tal, debe observarse varios principios que están positivizados en el Código Orgánico Integral Penal. Comencemos por lo que establece el artículo 454. De oportunidad tiene relación con el momento procesal oportuno donde se debe anunciar la prueba, donde se debe practicar la prueba, tiene relación con la institución jurídica procesal de la preclusión, el momento donde las partes procesales deben anunciar y practicar pruebas.
Y dice este artículo 454 que la prueba únicamente se practica en la audiencia de juicio. Esa es la regla. Y que todos los elementos recabados previo al juicio, es decir, en la fase investigativa, en la instrucción, todos los elementos no sirven si no se practica en el juicio. Tenemos posteriormente otro principio que es el principio de inmediación, del cual vamos a referirnos posteriormente, que básicamente tiene dos vertientes. Primero, señala que la inmediación tiene que ser del juez, de las partes con la prueba, y la segunda concepción señala que debe ser el juez que resuelva el caso, que tiene que existir inmediación y conexidad con las pruebas practicadas. Otro principio que hay que observar es el de la contradicción, que es el núcleo fundamental de toda actividad probatoria, ya que sin que exista contradicción no puede practicarse prueba. Otro de los principios que recoge el COEM es la libertad probatoria. Significa que todo se puede demostrar, todo se puede probar, siempre y cuando se cumpla con el principio de pertinencia de la prueba, ¿verdad? Con el principio de pertinencia, que tenga relación directa o indirectamente con lo que se está juzgando, con el hecho que se está imputando. Y finalmente tenemos la igualdad de las partes. Es decir, en la actuación procesal, en la actuación probatoria, tiene que existir igualdad en la práctica probatoria. Y uno de los artículos que impulsa esta igualdad es el artículo 598 y 597 del Código Orgánico Integral Penal, que le permite al señor procesado, a la víctima, también exponer cuáles son los medios de prueba que solicita la Fiscalía para que los evacúe dentro de la instrucción fiscal. Y finalmente tenemos el principio de exclusión, que tiene que ver con dos cosas: prueba ilegal, prueba ilícita, ¿verdad? Ilegal, lo que tiene que ver con lo que riñe con la norma infraconstitucional, y la prueba ilícita, que tiene que ver con aquella prueba que violenta derechos constitucionales. Entonces, estos principios tienen que ser observados en la práctica probatoria, no solamente la prueba testimonial, tiene que ser observado en la prueba pericial y la prueba documental. Y así llegamos a aterrizar en el testimonio anticipado. Y previo al testimonio, previo a abordar ese tema, hay que recordar el camino que recorre la prueba para que el órgano jurisdiccional, para que los jueces del tribunal, para que el juez de primer nivel que va a resolver pueda valorarlos. Aquí no se trata de inobservar reglas, pasos, procedimientos, sino más bien se trata de que toda la prueba que vaya a ser valorada y que pueda fundar una decisión condenatoria o absolutoria tiene que ser observada bajo las reglas del debido proceso. Eso implica que cada paso tiene que ejecutarse tal cual como lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces comenzamos. Comenzamos diciendo que en la fase de investigación previa, que lo maneja la Fiscalía como titular del ejercicio público de la acción, así como la fase como la primera etapa de instrucción fiscal, lo que busca la Fiscalía en este caso es obtener elementos de prueba, elementos de convicción. Busca elementos de convicción, los obtiene y luego los incorpora al proceso penal. Busca prueba, los obtiene, recaba versiones, realiza allanamientos, realiza reconstrucción del lugar de los hechos, realiza reconocimiento del lugar de los hechos, y luego de las pericias correspondientes, luego los incorpora en el proceso, y eso los podemos nosotros denominar como actos de investigación. Esto tanto en la fase investigativa como la primera etapa del proceso penal. Pero luego tenemos, recordando el principio de oportunidad, que señala lo siguiente: 454, numeral 1, señala que toda la prueba
por el principio de oportunidad, tiene que ser ofrecida, tiene que ser anunciada. No sirve para practicar luego la prueba que no haya sido oportunamente anunciada. ¿Por qué? Porque violenta el derecho a la persona procesada o a la víctima de conocer cuáles son las pruebas que la otra parte va a practicar en el juicio. Por esa razón, toda prueba tiene que ser ofrecida y anunciada en el momento procesal oportuno. Y el momento procesal oportuno aquí lo he sintetizado en las diapositivas, ¿verdad? Los he sintetizado. En el procedimiento ordinario, todos conocemos, señores abogados, todos conocemos que en el procedimiento ordinario, el momento procesal oportuno para ofrecer prueba es la audiencia preparatoria de juicio. Luego de escuchar, luego de que el juez declare válido el proceso, luego de que se escuche el dictamen fiscal, ahí viene en la fase donde el fiscal ofrece prueba, la víctima ofrece prueba, el procesado tiene la oportunidad de anunciar prueba. ¿Cuántas? La totalidad, dice la norma, porque posteriormente ya no hay esa posibilidad de ofrecer pruebas. Eso en cuanto al procedimiento ordinario. ¿Qué pasa con el procedimiento directo? Que aquí los defensores públicos no solamente actúan en procedimientos ordinarios, actúan en procedimientos directos, actúan en contravenciones, actúan en garantías penitenciarias, actúan en todas las etapas de un proceso penal y todos los procedimientos. Entonces, lo mismo ocurre en el procedimiento directo. Dice el artículo 640, numeral 5, que la prueba debe ser ofrecida, anunciada, 3 días antes a la audiencia de juzgamiento. Procedimiento expedito, todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con contravención penal, la prueba debe ser ofrecida 3 días antes a la audiencia. Lo que pasa es que a veces se nos olvida esto de acá y pretendemos en audiencia hacer 2 cosas, ofrecer prueba y practicarlas, cuando ha transcurrido por preclusión el momento procesal oportuno. En acciones privadas entiendo que la Defensoría no actúa, pero no está por demás también dejar sentado que también en acciones privadas también hay momento procesal oportuno. Y esto es luego de que el querellado conteste, el juez apertura 6 días para que pueda solicitar y anunciar la prueba. Todo este anuncio, este ofrecimiento de la prueba, tiene que realizarlo por el principio de preclusión en estos momentos procesales oportunos. En el ordinario, en el preparatorio de juicio y en los demás, como he señalado. ¿Qué pasa si es que no se anuncia y luego se pretende practicar prueba no anunciada? Obviamente, las partes van a objetar aquello y no se puede practicar y no se puede fundar una decisión en prueba no ofrecida, no conocida por la parte contraria. Por eso es que en esta fase, en la audiencia preparatoria de juicio y en estas fases que están las láminas diapositivas, también, ¿quién ofrecen pruebas? Las partes procesales, y el juez tiene el deber de 2 cosas. Primero, analizar la exclusión probatoria. Puede ser que las partes en la preparatoria pida exclusiones de prueba, sean porque sean pruebas ilícitas o pruebas ilegales, o a su vez solicite inadmisión de pruebas, ¿verdad? Pruebas que no sean pertinentes al caso. El juez tiene la obligación de resolver aquellas alegaciones. Y finalmente, la prueba tiene que ser practicada únicamente en la audiencia de juicio, en la audiencia de juzgamiento. Allí se practican los actos de prueba y el juez, una vez practicada, procede a valorar y en esa valoración funda su decisión en aquellas pruebas legalmente actuadas. Señores abogados, como ustedes ya perfectamente saben, este es la regla general. Este es cómo se desarrolla el camino que recorre la prueba para finalmente ser valorada. Pero como toda regla hay excepciones, en este caso vamos a ver aquellas excepciones, ¿verdad? Aquellas excepciones.
Dos son las circunstancias, dos son los presupuestos donde la prueba, sin que recorra este camino, puede ser valorada por el órgano jurisdiccional que vaya a decidir. La primera, como todos ustedes saben, artículo 617, prueba nueva, ¿verdad? Prueba que no haya sido conocido anteriormente y que sea relevante. Esa prueba no recorre ni el ofrecimiento en la etapa procesal oportuno, sino directamente ante el tribunal o ante el juez que va a sentenciar, se practica como prueba nueva. Hay dos presupuestos, artículo 617 lo establece, y el segundo presupuesto y la segunda exclusión de la regla es la que vamos a revisar en esta noche. Es la prueba anticipada. La prueba anticipada. Como le dije anteriormente, esto es la excepción a la regla, ¿verdad? El artículo 454, en su numeral 2, ¿verdad? En la parte última señala que únicamente la prueba se practica en el juicio, a excepción del testimonio anticipado, es decir, una prueba que ha sido practicada en etapas previas o en fase anterior. Digo etapas previas porque la prueba anticipada o el testimonio anticipado se puede practicar en la etapa de instrucción fiscal, o inclusive digo fase porque se puede practicar en la fase investigativa. Hay muchos cuestionamientos y muy fundamentados de que la prueba no, de que el testimonio anticipado, que la prueba anticipada no debe recibirse o aceptarse en la fase investigativa. Lo analizaremos posteriormente. Entonces, tenemos entonces esta excepción a la regla de que el testimonio se puede receptar previo a la audiencia de juzgamiento, pero esta excepción, como es excepción, tiene que ser taxativa. Entiendan este pero que está allí en la lámina como la taxatividad. Únicamente en los casos que establece el artículo 502, numeral 2. En el artículo 502, numeral 2. Es más, esta taxatividad obliga al juzgador motivar su decisión, al fiscal también motivar su decisión, y no solamente eso, le obliga al juez que aunque se adopte testimonio anticipado, se garantice dos principios, el de inmediación y el de contradicción. El inmediación, que significa básicamente el juez, las partes y la prueba conectados en un solo espacio y tiempo, y la contradicción, que básicamente garantiza la defensa material de los derechos de los intervinientes en un proceso penal. Entonces, ¿por qué esta prueba es excepcional? ¿Por qué la ley establece la excepcionalidad de la prueba? Porque como ustedes perfectamente saben, porque lo han alegado muchísimos amigos míos de la Defensoría Pública, lo hacen notar constantemente, porque puede ser que en la recepción del testimonio anticipado se vulneren derechos constitucionales. En la recepción del testimonio anticipado se violenten derechos constitucionales, tales como la defensa material de las personas involucradas en el proceso penal. Por eso es que esta excepcionalidad se debe entender como una taxatividad que el artículo 502 lo establece y tiene que ser fundado. Luego tenemos justamente estos presupuestos donde el artículo 502 establece en qué casos el juez debe recibir el testimonio anticipado. Y si ustedes leen el artículo 502, establece una facultad del órgano jurisdiccional, no es una imposición, no es una obligación, es una facultad, porque comienza diciendo que el juez podrá aceptar el testimonio anticipado y es facultativo. ¿Por qué? Porque el juez debe motivar, debe fundar por qué está receptando un testimonio anticipado
aún en una fase anterior a la de juicio. Más aún cuando ésta se recepta en una investigación previa, ¿verdad? Porque el juez está obligado a garantizar derechos constitucionales. Entonces, tenemos como presupuestos de taxatividad, tenemos que se puede receptar testimonio anticipados a personas gravemente enfermas donde haya probabilidad de que la persona a quien deba receptarse el testimonio pueda fallecer y que no pueda llegar a la etapa de juicio, ¿verdad? Que existe un informe que determina aquello, ¿verdad? Entonces, con eso la fiscalía solicita de manera fundamentada y el juez puede receptar testimonio anticipado. De personas físicamente imposibilitadas, estuve yo pensando en qué caso podría ser encasillarse en este presupuesto. Quizás a ustedes les ha ocurrido, pero a mí se me ocurrió que podría ser aquel caso donde la víctima, por tema médico, no pueda acudir físicamente al tribunal para rendir su testimonio. Para personas que vayan a ausentarse del país. Una ocasión a mí me tocó receptar un testimonio anticipado de una persona que estaba de paso en Ecuador, en Guayaquil, y había presenciado la comisión de un sicariato, ¿verdad? Entonces la fiscalía con urgencia me solicitaba porque y me adjuntaba el vuelo o la salida del país que tenía programado de aquí a 3 días. Entonces, era importante receptar un testimonio anticipado a esa persona, porque de lo contrario, no se podía ubicar posteriormente cuando retorne a su país. Tenemos a las víctimas o testigos protegidos. En este caso, los testigos protegidos son los que la propia fiscalía ha solicitado el ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos. Generalmente lo hacen en delincuencia organizada, también agentes encubiertos, informantes, ¿verdad? Personas que muestren que no pueden comparecer a juicio. En delincuencia organizada, en delincuencia, en asociación ilícita, investigaciones por narcotráfico, existen testigos protegidos, agentes encubiertos, informantes, respecto de quienes primero se reserva la identidad y segundo son testigos que están inmersos en el sistema de protección de víctimas y testigos, para cuyo efecto existen tratados internacionales, normas internacionales que dan una especial protección para aquel tipo de personas, porque con el fin de que no sean intimidados, no sean amenazados y su testimonio no corra riesgo en este tipo de procedimientos de delincuencia organizada. Y tenemos las víctimas también, y esto tiene mucha relación con el artículo 78 de la Constitución. Esto es la no revictimización a quienes han sufrido una afectación en el proceso penal. Dicho esto, tenemos acá ciertas reglas o ciertas garantías que el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta al momento de estar receptando un testimonio anticipado. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, y acá ustedes lo conocen perfectamente. Mire, la víctima a lo largo de la historia del proceso penal ha sido la parte menos estudiada. La víctima ha sido la parte menos importante en la historia del proceso penal. Siempre ha sido estudiado por Lombroso, por Ferri, Garófalo, todo lo que son procesados, el delincuente, el criminal, pero la víctima ha sido una de las partes del proceso penal que menos estudio ha tenido. Es así que es en el siglo pasado únicamente que comienza el estudio de la victimología. Al día de hoy ya veo maestrías, estudios, especialidades respecto de la victimología. Pero hay que conocer esta realidad para comprender que nuestra Constitución, el artículo 78,
brinda una protección especial a las víctimas de infracciones penales. A las víctimas de infracciones penales. Y esta protección especial abarca en la obtención de la prueba. En la obtención de la prueba. Y señala que en la obtención y la valoración de la prueba, la víctima no puede ser revictimizada. ¿Y qué es la revictimización? Conocemos todos que la revictimización secundaria opera en las instituciones donde se supone que debe brindar garantía a las víctimas. Más bien allí, quizás por un trato inadecuado, por un retardo injustificado, por una concepción de un proceso penal clásico donde la víctima es meramente informante de la denuncia, podríamos incurrir en esta revictimización secundaria. Pero finalmente nuestra Constitución protege y blinda, da una garantía especial a las víctimas de infracciones penales. Es así que ahora mismo en el Código Orgánico Integral Penal la víctima es un sujeto procesal. Es más, como todos ustedes saben, la víctima ahora tiene un rol trascendental, puede conciliar, puede decidir en violencia intrafamiliar, por ejemplo, en todo lo que son delitos de violencia intrafamiliar, inclusive puede decidir la suspensión del proceso con el consentimiento de la víctima. Los procedimientos abreviados que aplican a violencia intrafamiliar se requiere del consentimiento de la víctima, ¿verdad? Entonces, la víctima ha cobrado un rol importante. Por eso es que el artículo 78 brinda una protección especial a las víctimas en el testimonio anticipado. La prueba anticipada tiene que, primero, dice las reglas que tiene que contar con una defensa material. En especial en delitos de violencia sexual, en violencia intrafamiliar, es obligación. Es más, la ley de la Defensoría Pública que ustedes, que les regula a ustedes, obliga una defensa especializada en temas de violencia intrafamiliar, en temas de violencia de género y violencia sexual. Una atención especializada desde el inicio hasta la conclusión de un proceso penal, ¿verdad? Por eso es uno de los derechos es contar con una defensa material. Contar con un traductor o intérprete, traductor si la víctima no conoce el idioma español. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 14 pueblos y nacionalidades indígenas, ¿verdad? Que tienen sus propias lenguas ancestrales, el quichua, el shuar. Ellos tienen el derecho de que se pueda atender y se pueda considerar en la recepción del testimonio anticipado con personas capacitadas en su idioma, ¿verdad? También tenemos que se utilicen medios tecnológicos para la no revictimización como videoconferencias y cámara de Gesell, por ejemplo. Ahora hace poco atendimos una petición de una persona que estaba en un centro de una clínica respecto de quien había sufrido un robo, casi robo con muerte, respecto de quien la fiscalía solicitaba que se recete el testimonio anticipado por vía Zoom, por este mecanismo que estamos ahora mismo conversando, ¿verdad? Y la cámara de Gesell se hace o se da generalmente en temas de delito sexual, temas de violencia intrafamiliar, cuando se trate de niños, adolescentes, adultos mayores, generalmente se da en esos casos. Y en estos casos que les acabo de mencionar, tiene que estar en compañía de una psicóloga, de una trabajadora social, de una terapeuta, que le facilite a la víctima generar un ambiente donde él pueda expresarse de forma adecuada y no ser revictimizado. Tenemos también otro de los derechos de las víctimas, el de no tener una confrontación visual con el procesado, porque una cosa es estar frente a la persona que presuntamente te vulneró tu derecho y rendir tu declaración. Puede haber amenaza, intimidación, hasta la forma de mirar, hasta la forma de actuar de las personas procesadas podrían intimidar a las víctimas. Por eso es que sabiamente el Código Orgánico Integral Penal ha establecido como una de las posibilidades evitar la confrontación visual siempre y cuando el juez lo motive. Y finalmente está el que el órgano jurisdiccional evite
que la víctima sea hostigada, intimidada, y esto lo podemos hacer a través de dos medios. Tenemos el artículo 558 que establece las medidas de protección, ¿verdad? Para el tema de violencia sexual, violencia intrafamiliar, y tenemos también por parte de la Fiscalía el sistema de protección de víctimas y testigos, para de esta forma evitar que la víctima sea intimidada, amenazada. Y evidentemente desde varios puntos, sea de la defensa particular, de la defensoría, que muy bien garantizan los derechos, hemos conocido también que hay cuestionamientos, evidentemente hay cuestionamientos respecto a esta prueba anticipada. ¿Y cuáles son aquellos cuestionamientos? Hay cuestionamientos de que la prueba anticipada puede violentar el derecho o el principio de la inmediación, ¿verdad? Puede violentar el principio de inmediación que contempla el artículo 454 como uno de los principios de la actividad probatoria. Cuestionamientos que están fundamentados y que son fundamentados inclusive en la doctrina, que se pueden vulnerar derechos del procesado en la toma de testimonio anticipado. Para ello, he traído dos concepciones, ¿verdad? Dos concepciones. El primero de este autor, Calamandrei, que señala que básicamente el principio de inmediación no es otra cosa que la presencia física simultánea del juez, de los sujetos procesales y de la fuente de prueba, que sería en este caso quien rinde testimonio. Y eso es lo que ocurre en las cámaras de Gesell, ¿verdad? Está la defensa del procesado, la defensa de la víctima, está la fiscalía, está el juez, el secretario, y está la fuente de prueba, que es la persona que rinde testimonio acompañada con el psicólogo. Si observamos desde este punto de vista, y es más, el artículo 454, numeral 2, ¿verdad? Lo recoge y justamente este artículo 454, numeral 2, señala que la inmediación es la presencia de los juzgadores y las partes procesales en la práctica probatoria, ¿verdad? Entonces, el Código Orgánico Integral Penal se acerca a esta concepción de este autor, de Calamandrei, por ejemplo, que la inmediación básicamente es la presencia del juez, las partes y el fuente de prueba, ¿verdad? Pero hay otros autores, ¿verdad? Los autores que cuestionan esta situación señalan que más bien la inmediación va mucho más allá. La inmediación de la prueba va a que exista el nexo del juez, pero no cualquier juez, el juez que vaya a decidir esta causa, con la fuente de prueba. Que sea el juez que vaya a resolver al fin de cuentas el proceso penal, quien reciba a través de sus sentidos, de su vista, de su oído, el fuente de prueba, que esté frente a frente ante la declaración testimonial. Esta concepción de inmediación, entonces, dejaría mal parado, hablando de esta forma, a la forma como nosotros llevamos a cabo los testimonios anticipados. Porque como todos los defensores públicos conocen, como todos los abogados conocen, el testimonio anticipado se produce, sea en la fase investigativa, en la etapa, inclusive en la etapa de instrucción fiscal, pero lo hace con el juez instructor, con el juez de garantías penales, que no va a ser el juez que va a resolver posteriormente en el tribunal. El tribunal lo único que va a tener en muchos casos es el audio del testimonio anticipado. En el mejor de los casos, lo que va a tener es el video de cámara de Gesell. Muchas veces hemos recibido cuestionamientos en los jueces del tribunal que hay inclusive audios que no se pueden entender, no se pueden escuchar. Entonces, ahí hay una crítica, entonces, de parte de esta concepción que es más amplia, que señala que la inmediación es el nexo del juez que va a decidir respecto del fuente de prueba, para así poder tener esa inmediación, esa
percepción directa de los testigos. Para esta charla me tomé la molestia de conversar con algunos jueces de tribunal y les preguntaba a ellos cuál ha sido la complicación de este testimonio anticipado que nosotros recibimos en la etapa intermedia o en la etapa previa hasta el juicio, y nos han dicho varias cosas. Hay jueces que nos han dicho que el principal inconveniente es que cuando ellos practican los demás elementos de prueba, los demás medios de prueba, pericial, documental, y escuchar el testimonio anticipado, ellos no tienen la posibilidad de solicitar aclaraciones, ¿verdad? No tienen esa posibilidad de pedir una aclaración porque el testimonio anticipado no se practica frente a ellos. Se reproduce únicamente el audio o el CD, pero ya no hay esa posibilidad porque el fuente de prueba ya no está frente a ellos, ¿verdad? Ese es un cuestionamiento, es una queja que me han dado los jueces de tribunal. También han dicho que no existe la posibilidad de una percepción directa con la fuente de prueba, que ellos, a diferencia de otros testigos, no tienen al frente aquella persona que está rindiendo testimonio. Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, si es que no es menor de edad, no es violencia sexual, no es violencia intrafamiliar, no es adulto mayor, pero es una persona que está enferma, no necesariamente se recepta el testimonio anticipado en cámara Gesell. Se recepta en la sala de audiencia y únicamente se graba lo que expresa el audio, la voz, pero el juez, el tribunal o el juez que va a sentenciar no tiene pues la posibilidad de observar cómo estuvo el testigo, cuáles son las formas de expresarse del testigo, ¿verdad? Entonces, esas son las quejas que hemos recibido respecto a este principio de inmediación. Pero hay otro principio que es también importante, al igual que este principio de inmediación. Esta segunda concepción señala que el nexo con el juez, con el fuente de prueba, no debe existir intermediario, es decir, el juez que sentencia debe ser el quien percibe la prueba o el fuente de prueba. No debe ser intermediario, no debe haber interferencia. Hay otro principio de suprema importancia que es el núcleo de la actividad probatoria, es el principio de contradicción. Si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal a lo largo de todo lo que tiene que ver con testimonios o prueba anticipada, ustedes van a ver que en todas las disposiciones va a decir que se puede tomar testimonio anticipado siempre respetando los dos principios. Primero, la inmediación. Segundo, la contradicción. Puede existir una versión sin contradicción. Puede existir la recepción de versión sin contradicción. Porque hay veces la fiscalía señala fecha y hora, no llega el abogado del sospechoso, la fiscalía lo recepta. No está esperando que venga el abogado del sospechoso, la fiscalía lo recepta y incorpora al acto procesal, a la investigación. Pero lo que no puede haber es una prueba sin contradicción. Esa versión que fue receptada en la investigación previa o en la instrucción fiscal jamás podrá validarse si en el tribunal no se ejerce contradicción, ¿verdad? Entonces, la contradicción es el núcleo fundamental de la actividad probatoria. Por eso es que tienen ustedes ¿qué posibilita la contradicción? ¿Qué posibilita la contradicción? La contradicción, primero, posibilita que los demás sujetos procesales, respecto de quienes se podría verse afectada su situación jurídica, porque a través de un testimonio anticipado se puede fundamentar una sentencia, conozcan la fuente de prueba o el medio de prueba, conozcan de la existencia de esa prueba. La segunda es que
esas personas respecto de quienes se puede perjudicar sus derechos pueda pues influir en la práctica probatoria, pueda preguntar, pueda cuestionar, pueda debatir ese testimonio anticipado. También la presencia o el conocimiento o el principio de contradicción va a permitir que el procesado o el sospechoso pueda incluir otros medios de prueba que vaya a rebatir lo que la fuente de prueba ha expresado a través de testimonio anticipado. Es supremamente importante que el sospechoso o el procesado participe en el proceso, en el testimonio anticipado y pueda influir en la decisión, influir en la diligencia y refutar y cuestionar a través de la defensa técnica. Por eso es que no se puede practicar una prueba anticipada sin la contradicción. Ahora bien, y para concluir, porque ya llevamos, ya creo que llevamos el tiempo, y para concluir, mire, acá están los problemas prácticos que los órganos jurisdiccionales hemos tenido en el quehacer jurisdiccional. Hemos preguntado, créanme, nosotros hemos realizado consultas, absoluciones de consultas a la Corte Nacional de Justicia para tener ciertos parámetros de cómo actuar en ciertos casos. Ahora me gustaría ir absolviendo cada uno de estos cuestionamientos, ¿verdad? La primera pregunta es, y ustedes pregúntense también, por favor, si se puede practicar testimonio anticipado en la investigación previa cuando aún no se identifica sospechosos, ¿verdad? Evidentemente, la respuesta es contundente. La respuesta debe ser un no. No se puede receptar un testimonio anticipado cuando aún no se precisa sospechosos. A ver, ¿para qué sirve la investigación previa? Sirve, entre otras cosas, para dos cosas fundamentales. Primero, para identificar si estamos frente a una conducta penalmente relevante, y segundo, para identificar sospechosos, porque hay investigaciones previas, por ejemplo, de delitos sexuales, que la víctima quizás no recuerda nada porque estuvo con efectos, le dieron algo para que ella no recuerde nada, ¿verdad? Y no puede determinar quién es el sospechoso. Lo único que está determinado en la investigación es que fue producto de un abuso a su integridad sexual. Pero no se puede tomar un testimonio anticipado cuando todavía no conocemos datos específicos de personas que posiblemente podrían mañana más tarde ser procesados y luego ser sentenciados. ¿Por qué? Porque se violenta este principio constitucional a la contradicción y no porque esté presente la Defensoría Pública, a quien en algunas ocasiones hemos designado, significa que ya está materializada en la defensa técnica, ¿verdad? Entonces, en ese caso la respuesta sería un no, porque no puede ser. Por ejemplo, les cuento un caso práctico. En una ocasión se recepta un testimonio anticipado contra Sergio, ¿verdad? Contra un sospechoso Sergio, respecto de quien había un procesado, respecto de quien había un abogado particular, y en la toma del testimonio anticipado, la víctima no solo menciona a Sergio, sino que menciona a una tercera persona que también participaba en los actos de violación, en los actos criminales, ¿verdad? En esos casos, si es que esa prueba testimonial mañana más tarde se lo procesan a Sergio y a esa tercera persona, porque el testimonio anticipado surgió ese dato adicional, evidentemente aquella tercera persona, a quien voy a decir que se llama Juan, evidentemente se le va a vulnerar derechos constitucionales, porque Juan nunca estuvo presente para rebatir, para cuestionar ese testimonio anticipado. Pero la Fiscalía puede
procesarlo a las dos personas, ¿verdad? Por eso es que es importantísimo en el momento de señalar fecha y hora, y los defensores públicos a estar atentos, porque no se puede, pues, tomar un testimonio anticipado sin que aún se identifique sospechoso. ¿Qué ha dicho la Corte Nacional de Justicia al respecto en la absolución de consulta? Ha dicho que sí se puede tomar testimonios anticipados, pero cada juez tiene que prever en cada caso concreto a quienes están investigando si hay sospechosos identificados. La segunda pregunta, en este caso, vamos con esta pregunta en la que estoy señalando. En la pregunta que dice, ¿el testimonio de la víctima tiene alguna relevancia en la valoración probatoria? ¿Qué ha dicho la Corte Nacional? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Ustedes, defensores públicos, lo conocen perfectamente, pues lo alegan constantemente, esencialmente los defensores de la víctima, ¿verdad? Existe una sentencia interamericana de Rosendo Cantú versus México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el párrafo 89, señala que en los delitos de naturaleza sexual, por ser un delito que ocurre en la clandestinidad, que no deja otros medios de prueba, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental y trascendental en el conocimiento de los hechos. Esta doctrina ha sido reconocida, ha sido recogida por la Corte Nacional. Es más, la declaración de la víctima, bajo ciertos parámetros, puede fundar una sentencia condenatoria. Por eso es que es tan importante que en la prueba del testimonio anticipado se garanticen derechos de todas las personas que posiblemente mañana más tarde puedan ser condenados a través de ese testimonio anticipado. Y la segunda pregunta dice, ¿se puede tomar prueba anticipada a un fase de investigación? Ya les dije, la Corte Nacional a través de la absolución de consulta señala que sí se puede tomar siempre y cuando se garantice el principio de inmediación y de contradicción. Y una de las formas de garantizar la contradicción es conociendo aquí quiénes son los sospechosos en la investigación previa. Lo ideal, el deber ser, es que el testimonio anticipado se recepte dentro del proceso penal, sea en la instrucción, en la etapa intermedia, pero lo ideal es que se haga en el proceso formalizado. ¿Por qué? Porque en el proceso penal el procesado ya sabe que el Estado, el jus puniendi, le ha indicado una acusación o una formalización de acusación en contra de esa persona. Se sabe dos cosas. Primero, se sabe a quién el Estado persigue, nombres y apellidos, número de cédula perfectamente ubicado. Y segundo, se sabe por qué delito se tiene que defender. Entonces, allí no habría problema de que se recepte un testimonio anticipado. El problema surge cuando se receptan investigaciones previas, cuando todavía no se identifican los sospechosos. Entonces, esa segunda pregunta, la Corte Nacional ha señalado que sí se puede tomar siempre y cuando se respete la inmediación y la contradicción. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿debe anunciarse en la etapa de juicio la preparatoria del testimonio anticipado? Dice la ley y la absolución de consulta que todas las pruebas deben ser anunciados en la preparatoria de juicio, incluyendo el testimonio anticipado. Por eso, de ahí que se corre el riesgo de que si no se anuncia el testimonio anticipado, en el juicio poder cuestionarle, ¿verdad? Su admisión, porque no fue anunciado de forma oportuna. La última pregunta tiene que ver con mis queridos amigos defensores públicos. Muchas de las veces, como jueces, ponemos en nuestras providencias que en caso de no ir el abogado particular, se designa desde ya defensores públicos para que, a falta del abogado particular, comparezca el defensor público. Conocemos la enorme carga con el que a diario abordan su trabajo.
Pero ha ocurrido, por ejemplo, en muchos casos en que no llega la defensa del procesado, ¿verdad? Particular de confianza, y está el defensor público y a veces hacemos esa diligencia con la Defensoría Pública. Pero lo correcto, de acuerdo a la reforma del artículo 452, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, ustedes tienen una herramienta válida, positivizada, donde la Defensoría Pública puede solicitar el diferimiento de la diligencia de testimonio anticipado para dos cosas. Primero, para tomar contacto con el procesado, con el sospechoso. Y segundo, para preparar, indagarse y averiguar qué es lo que hay en el proceso y así garantizar una defensa material, ¿verdad? Ustedes, hubo una reforma, ustedes lo conocen perfectamente, en el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Defensoría Pública en las disposiciones reformatorias incluyó la posibilidad de que la Defensoría, cuando esté frente a eventual vulneración de derechos constitucionales, solicite al juez el diferimiento para que esta diligencia se realice en una próxima ocasión cuando la Defensoría haya tomado contacto con el sospechoso y cuando se haya inteligenciado de lo que obra en el proceso. Bueno, les pido disculpas por el exceso del tiempo. Yo creo que con eso he concluido someramente el abordaje del testimonio anticipado. Realmente es un desafío porque tanto la Defensoría Pública es garante de que no se vulneren derechos no solo de víctimas, sino también del procesado, porque mañana más tarde la Corte Constitucional, como ya declaró en una sentencia, dijo que el mero hecho de que los compañeros de la Defensoría Pública estén presentes en una diligencia no garantiza la defensa material. Por eso es que es un deber primordial de nosotros, los operadores de justicia, de tutelar derechos de todos los sujetos procesales también con la ayuda de la Defensoría Pública, quienes a día están velando por los derechos tanto de la víctima y del procesado. Con eso yo les agradezco, gracias por el tiempo que me han acompañado. Muchísimas gracias. Agradecemos al magíster Homero Milton Tayupanda por su brillante exposición. Sin embargo, mi estimado doctor, tenemos en el chat unas preguntas que han realizado para ser absueltas por usted. ¿Puede el procesado pedir ampliación al testimonio de la víctima en delitos sexuales? Puede el procesado, lo que pasa es que ahí podemos nosotros, como jueces, podemos analizar que el artículo 78 de la Constitución. Mire, la legislación, el Código Orgánico Integral Penal dice con claridad que la versión puede ser ampliada por petición de las partes, inclusive cuando el fiscal considere que es necesario. La versión, pero el testimonio, al ser una práctica probatoria, lo que procura es que la víctima de un delito sexual no vuelva a recordar, no vuelva a pasar por la victimización secundaria. Yo entiendo que no se puede, bajo ese artículo constitucional, llamar nuevamente a otro testimonio, a la ampliación del testimonio anticipado o hacer que comparezca ante el tribunal, menos cuando la víctima tiene el derecho, de acuerdo al artículo 11.2, dejar de participar en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, yo creo que la respuesta está más bien en el artículo 11.2, porque la víctima puede no participar más luego del testimonio anticipado en el proceso penal. ¿Es posible realizar un testimonio anticipado de una víctima que se encuentra en Estados Unidos y que no puede retornar al país? ¿Es posible hacerlo por Zoom? Mire, la legislación penal, procesal penal, permite la recepción del testimonio vía Zoom. Sí lo permite. El juez en cada caso podría analizar cada caso concreto, ¿verdad? Para decidir si permite o no el testimonio anticipado a través de la plataforma Zoom.
En ese caso, uno de los derechos que tenía la víctima es justamente comparecer a través de medios o videos a través de la tecnología. Mire, la legislación procesal ha dicho que los extranjeros que viven en otro país, ¿verdad? Se puede recibir testimonios a través de videoconferencias. Lo dice taxativamente, no encuentro, pero lo revisé justamente el día de hoy para esta conferencia. Entonces, los jueces pueden autorizar la recepción de testimonio anticipado vía telemática. ¿De quién es la responsabilidad de contactar a los peritos y traductores para que vayan a la audiencia? La respuesta está en el artículo 611, ¿verdad?, del Código Orgánico Integral Penal. De los órganos jurisdiccionales está la obligación de notificarlos, obligación mediante oficio, mediante correos electrónicos. La obligación legal de las partes es llevarlos a la audiencia, ¿verdad? Obligación jurisdiccional, notificar, obligación de las partes, llevarlos a la audiencia. Pero también aquí hay una facultad legal. ¿Por qué? Y muy buena la pregunta porque me permite desarrollar este punto. ¿Puede un testigo tercero negarse a declarar? Y la respuesta es no. Tiene la obligación legal de declarar. Es más, el órgano jurisdiccional tiene la facultad inclusive de utilizar la fuerza pública para obligarlos a comparecer, a excepción de los testimonios que están prohibidos, ¿no? El cónyuge, afinidad, consanguinidad, siempre y cuando no se trate de violencia sexual o violencia intrafamiliar, que en esos casos sí se permite el testimonio en ese caso. El artículo 503, numeral 1, señala que no se puede negar el testigo a comparecer. El juez puede obligarlo a través de las fuerzas públicas. Cuando se trata de peritos anunciados, pero no son presenciales de los hechos materia de la audiencia, ¿tiene el juez la capacidad de no seguir tomando su testimonio cuando manifiestan que no se encontraban en el lugar de los hechos? Habla de peritos. Sí, peritos anunciados, pero que no han sido presenciales de los hechos materia de la audiencia. Lo que pasa es que ningún perito podría ser presencial a menos que casualmente estuvo en el lugar de los hechos, ¿verdad? Los peritos intervienen posterior al hecho criminal. Ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales estamos en el lugar de los hechos. Me imagino que lo que refiere es los testigos de oídas, ¿verdad? Los testimonios de oídas. En el Código Procesal Penal puede ser objetado los testimonios de oídas. Por eso es que la pertinencia de la prueba, las partes tienen que estar atentos a que toda prueba sea pertinente, ¿verdad? Que lleve a probar el hecho o la alegación que va a sustentar en el tribunal. De allí que el testimonio de oídas puede ser objetado, puede ser cuestionado, porque la prueba existen testimonios directos, es decir, las personas que observaron, oyeron, sintieron o presenciaron algún hecho, o de oídas que sí, él me contó, él me dijo. Cuando hay ese tipo de testimonios indirectos o de oídas, es preferible en la instrucción fiscal o en la etapa intermedia, en la investigación previa, averiguar más bien la fuente de prueba. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se llama la persona que le dijo? Para hacer que el tribunal más bien tenga frente suyo la prueba directa, el testimonio directo. Entonces, pero ¿quién admite o inadmite? Evidentemente es el juez. En la preparatoria de juicio es donde se admite o inadmite el anuncio probatorio para que en el tribunal se las practique. Ahora, los testimonios, pero las pericias, sea reconstrucción de los hechos, sean médico-legistas, no son testigos presenciales, no son testigos, son declaraciones periciales en este caso. Quizás de esta forma, quizás pude aclarar que sí pueden ser objetados los testimonios de oídas. De
Debemos solicitar exclusión de la prueba documental como en parte, informes periciales, porque la prueba ya fue el testimonio que rindieron los que la elaboraron. La primera partecita, ayúdeme por favor. Debemos solicitar exclusión de la prueba documental como el parte, informes periciales, porque la prueba ya fue el testimonio que rindieron los que lo elaboraron. Mire, la declaración pericial o el testimonio del agente aprensor, una vez practicada en el tribunal, se incorpora como prueba, como declaración pericial, porque el tribunal, claro, el 454, numeral 6, último inciso, señala que ni el parte policial ni la declaración pericial constituyen por sí mismo prueba, pero si estas se materializan, se practican y se incorporan como prueba ante la declaración del perito o ante la declaración del agente aprensor, deben ser incorporados como pruebas dentro del proceso y no amerita una exclusión, porque la exclusión amerita en dos situaciones: prueba ilegal, prueba ilícita. En este caso, lo que se ha practicado no es ni legal ni ilícita. En delito de lesiones, ¿se puede presentar como testigos a familiares de las partes? La respuesta está en la Constitución de la República del Ecuador. Cuando se trata de violencia intrafamiliar, cuando, por ejemplo, mi hermano me golpea y existe una prohibición expresa en la Constitución que dice ni pareja, ni cónyuge, ni familiares de hasta segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. En ese caso hay una excepción a la regla, que es cuando se trata de violencia intrafamiliar, ellos sí pueden declarar. Cuando se trata de violencia sexual, ellos sí pueden declarar. Lo que no pueden declarar, no pueden obligarlo a declarar, es en otros delitos cuando se trate de incriminar a los familiares. En el delito de lesiones, por ejemplo, depende si las lesiones fueron producidas dentro del seno familiar. Por ejemplo, el 156 en relación al 152, que es el delito de lesiones, pero por supuesto que se permite la práctica del testimonio de familiares, porque ellos son los víctimas, entonces pueden declarar en contra del esposo, en contra del hermano, en contra del primo, el sobrino, se permite. Para que le permitan al juzgador precisar si la versión rendida es verdadera o falsa, ¿considera usted que el testimonio de la víctima o de los testigos deben ser confirmados y comprobados con otros indicios? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, por eso es que sabiamente nuestra legislación establece varios medios de prueba, no solamente el testimonial. Está la prueba documental, está la prueba pericial. Por ejemplo, si el testimonio señala que el día de ayer a mí me dieron una golpiza, ¿verdad? Y que fue mi hermano. Y si existe un informe pericial médico legal que determina que no hubo ninguna lesión al respecto, evidentemente la prueba científica va a determinar que mi testimonio no tiene verisimilitud, ¿verdad? No tiene verisimilitud. Por eso es que inclusive, préstame eso, por favor. Inclusive en los testimonios, el juez en la valoración probatoria, en la valoración del testimonio, tiene que tomar en cuenta varios aspectos, entre los cuales está la persistencia de la incriminación. Es decir, si la víctima ha dicho lo mismo en la versión, en la ampliación de la versión, ha dicho lo mismo ante el tribunal, eso tiene que ser valorado. También tiene que ser valorado la verisimilitud de lo que está rindiendo. Es decir, si es que lo que está diciendo es mínimamente corroborable con otros medios de prueba. Si digo que a mí me afectaron sexualmente en la libertad sexual, tiene que esto ser corroborado al menos con otros medios de prueba, ¿verdad? Y por último tenemos otro criterio de valoración, que la ausencia de la incredulidad subjetiva.
la ausencia de incredulidad subjetiva, que básicamente es demostrar que él no tiene motivos para mentir ante el tribunal. Porque, por ejemplo, si tenemos enemistad de larga data, si mi hermano conmigo tenemos problemas de herencia y existe la probabilidad de que haya un testimonio no verosímil, podría la parte cuestionar esta, y el juez tiene la obligación de tomar estos parámetros y corroborar con otros medios de prueba para llegar al convencimiento de los hechos. Le agradecemos al magíster Homero Milton Tayupanda por solventar cada una de las inquietudes y de igual manera a todas las autoridades presentes y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches con todos.